Desde el descubrimiento de América hasta la colonia hubo personajes históricos como Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. Más importantes aún son quienes hicieron parte de los movimientos libertarios de toda América. Estos personajes se mantienen de manera perenne en la historia. Y sí, la independencia se dio gracias a estos hombres y mujeres, pero hubo otros de los que no nos dijeron mucho, es más, no nos dijeron nada. Primigenia. Tras el descubrimiento de América, los territorios fueron siendo bautizados según múltiples razones. Y mientras a Venezuela le fue impuesto ese nombre por el parecido que Alonso de Ojeda y Américo Vespucio le encontraron con Venecia, la Real Audiencia de Santa Fe se convirtió en el Virreinato de la Nueva Granada como un homenaje a España por la expulsión de los moros de Granada. Y Cartagena, desde los tiempos de la Real Audiencia, se convirtió en el puerto negrero por excelencia en América. Allí se les medía en palmas y se les marcaba con hierro caliente, a lo que se dio el nombre de el palmeo y la carimba. La trata negrera fue tráficos de personas más gigantescos en la historia de Occidente. Pudo haber sido una deportación de unas 12 millones de personas en esos 3 siglos desde África a todo el continente americano. Los indígenas y las poblaciones aborígenes americanas fueron reemplazadas por las personas africanas debido a que eran más fuertes que los indígenas. Los mandingas, los yolofos, los branes, los apes, los balantas, que pertenecían a culturas diferentes. Fue una compra selectiva. Por ejemplo, sabemos que los minas y también los ibos o carabalíes eran personas que vivían en el delta del río Níger y eran grandes expertos, tanto como también lo fueron los acán en la metalurgia del oro. Entonces, aquí llegó una mano de obra experta, una mano de obra calificada. Estando en Cartagena de India, venían desde Popayán, desde Santa María la Antigua de Darién, de Antioquia, venían los esclavistas a comprar sus lotes de esclavizados. Una vez habían comprado los esclavizados, eran transportados a través del río y eran distribuidos por todo el país, fundamentalmente en busca de los distritos mineros. El Pacífico colombiano en general es una zona donde hoy hay una alta presencia de descendientes de africanos. Es una zona aurífera. El desarrollo de la hacienda también desde el siglo XVIII, en lo que sería fundamentalmente el valle, la zona plana del norte del Cauca y la zona minera del Chocó. Sin embargo, no es exclusivo de la zona del Pacífico colombiano. La zona más africana de lo que hoy es Colombia fue Antioquia en el siglo XVII. Los mercaderes de esclavos quizás nunca imaginaron que con la importación de negros africanos para ser esclavizados en América, estaban cambiando para siempre la cultura y la composición social de estos territorios. Procedían de 3 ecosistemas diferenciados, que era el Sahel, el bosque tropical, el bosque ecuatorial, y que habían desarrollado allí civilizaciones muy excelsas, y en particular de una región muy específica que sería la región comprendida entre Senegal y Angola. Tenemos aportes tan sustanciales como es el hecho de que en Colombia existen 2 lenguas criollas, que es la lengua criolla del Palenque de San Basilio y por supuesto la lengua criolla del archipiélago de San Andrés y Providencia.
Muchísimos otros elementos los podemos ver a nivel de la cultura, alrededor de la gastronomía, del patrimonio inmaterial. Considero que el mayor aporte que ha sido invisibilizado de los afros ha sido el pensamiento filosófico. Era una ética de convivencia con el todo, una cultura de la fraternidad. El hombre africano es eso, es un hombre de valor, un hombre de paz, que quiere esa comunión con el todo. El primer pueblo libre de América, Palenque, es el testimonio vivo del espíritu de la libertad que habitó en el alma de los africanos desde el primer momento en que pisaron América. Cuando llegaban al Nuevo Mundo y eran sacados de los barcos, inmediatamente eran enjaulados, eran encerrados, y ahí comenzaba el proceso de domesticación. Enseñarles a rezar, castigarlos para que no hablen en sus lenguas. En Cartagena, el trato, que eran peor que animales, en tanto se consideraba que no tenían alma nuestros ancestros. El esclavista era dueño de la vida de los esclavizados y de las esclavizadas. Esclavo es no gente, la negación de la condición de ser persona. Hombres y mujeres tratados como mercancía. Cada vez que estamos diciendo esclavo, estamos diciendo cosa. Desde el África misma empezaron las dinámicas y las formas de resistencia. Los visagios, por ejemplo, comienzan a hacer ataque contra estas jaulas que tenían en la orilla de la playa los portugueses. O vamos a encontrar otros grupos en la zona del Golfo de Guinea que van a quemar las embarcaciones e incluso van a crear esos pueblos fortificados que son los palenques, que en el contexto del África Central van a ser conocidos inicialmente como quilombos. Tanto en el litoral pacífico como en el Caribe, la profundidad de las selvas y los montes siempre fue la vía de escape preferida de los negros y marrones. Los palenques se extendieron a lo largo y ancho de los territorios esclavistas e incluso muchos nombres que conocemos hoy como municipios fueron originalmente asentamientos cimarrones. Es el caso de San Jacinto, Tadó, Guayabal de Síquima, Guarne o Tolú. Los palenques eran otro mundo en el que se hablaba otra lengua, se practicaban otros ritos y se adoraban otros dioses, diferentes al dios de la evangelización de la Nueva Granada. Los palenques eran considerados espacios seguros en la medida que eran sitios de difícil acceso. Los Montes de María fueron uno de los principales enclaves de Palenque que se conoció durante el proceso de esclavización. Los palenques se formaron a partir de la circunstancia en el que un esclavizado libre que se hace cimarrón se encuentra en forma circunstancial en el mismo momento. Deciden ponerse de acuerdo para autoayudarse. Sociedad, rememorando todo lo africano, la cultura, la historia, las religiones. Eso era lo que hacíamos propiamente los palenques. Acá como que tienes un espacio, hacer una pequeña África en Colombia. El cimarronaje es una filosofía de libertad, es una filosofía de amor propio, es una filosofía de resistencia. Fue también la lógica a través de cual los esclavizados y las esclavizadas lograron seguir manteniendo su cultura, su herencia. La verdadera libertad es la que se está jalonando en esos lugares de autonomía, que él mismo hace. Esa es la fuerza del movimiento palenquero. Un palenque podía demorar 1 año, 2 años, y apenas había un intento de recaptura, era quemado y se trasladaban a otros sitios si no eran sorprendidos. En las duras condiciones de las selvas del Chocó y de las montañas de Antioquia,
La mano de obra esclava fue fundamental para la minería y algunas otras labores de abasto de los entables mineros. El levantamiento de Haití fue absolutamente significativo para levantar el ánimo y por otro lado llenó de temor y un miedo permanente a los vecinos de Cartagena. Habían 11.000 criollos y europeos de las élites y había alrededor de 70.000 esclavizados. Los esclavizados a su vez no eran inocentes de eso. Los esclavos en América no solo aportaron a la producción económica, sino que transformaron para siempre la cultura y la composición racial de los territorios de ultramar de la corona española. La nación colombiana arrastra mucho dolor transgeneracional por tantas guerras en el siglo XIX, pero la historia de los afrodescendientes tiene una marca de injusticia y maltrato que se remonta a 400 años. Las personas de los diversos orígenes africanos no eran sujetos de derecho frente a la corona española. Sabemos que los códigos negros eran muy severos. En muchos casos, los esclavos hicieron justicia por su propia mano. Agustina quemó la hacienda de su amo como reacción ante un maltrato que había pasado ya todos los límites imaginables. Agustina, levántate, mujer, tengo hambre. Que te levantes de inmediato y vayas por mi comida. La negra Agustina indudablemente fue un ícono para las mujeres del departamento del Chocó y de Colombia en su momento. Emprende algo que para su momento fue como un giro de la historia. Don Manuel de San Clemente, por amor a Dios, él me golpeó la cara con sus puños. Ella hace una denuncia sobre el maltrato que está ejerciendo el esclavista sobre ella, don Joaquín de la Flor. Él entra a mi aposento y me viola. Don Manuel de San Clemente, estoy embarazada. Y posteriormente el esclavizador lo que hizo fue provocarle un aborto a Agustina. Pero no hay nada mejor que el fuego para reparar los daños y quemar las culpas. En el momento del dolor, lo primero que ella hace es incendiar la finca del esclavista y las que están a su alrededor. Emprende una lucha con las mujeres esclavizadas de su momento. Con todo ese conocimiento ancestral, con lo maravillosas que son, tienen que imponerse al yugo esclavista de su momento. Vemos cómo la mujer negra asume un papel de cuidado, de salvaguardia, pero también de articuladora de la familia afro, de la familia negra. La historia de Agustina con las vivencias de las mujeres afro de hoy en día tiene mucha relación. Y una es el empuje, es la fuerza y es las ganas. Porque siempre tiene la visión y tiene la expectativa de sacar adelante a los suyos. Yo creo que todavía está por escribirse la historia de las mujeres afrocolombianas en la colonia que la relaciona con la libertad. Solo 3 años después de los hechos ocurridos en la hacienda de Agustina, Chocó alcanzó su independencia después de una serie de levantamientos consecutivos de negros esclavos en diferentes lugares de la provincia. Pronto aparecieron los códigos negreros que establecían una serie de criterios para evitar que los esclavistas fueran tan duros con los esclavizados. La cédula real de 1789 va a incluir una novedad y es la figura del protector de esclavos, que de alguna manera llevaba a los tribunales y en particular a los cabildos si los esclavizados eran maltratados. Entonces ellos se quejaban en las cortes y solicitaban cambio de amo. Tras la furia de Agustina, hacia el norte y hacia el sur, muchos levantaron su voz para denunciar abusos y maltratos.
En el Archivo Central del Cauca, en Popayán, reposan cientos de expedientes, uno de los cuales es el de Josefa Ruiz. Una de las principales regiones esclavistas fue la provincia de Popayán, en donde grandes extensiones de tierra se dedicaron al cultivo de caña de azúcar con mano de obra esclava. Era muy significativo en esta zona la presencia de afros que llegaron aquí, sobre todo bantúes de la parte occidental de África. Y todo lo que ves de la arquitectura colonial, arte barroco, está la presencia africana. Los esclavizados no podían ni tratar, ni contratar, ni hacer negocios, ni todo ese tipo de cosas, pero digamos que de manera clandestina lograban acumular el equivalente a su precio y comprar su propia libertad. Uno de los motivos más frecuentes por los cuales los esclavos demandaban a sus amos era la promesa incumplida de libertad. Poco a poco, entre 1830 y 1851, las regiones esclavistas se fueron llenando de libertos que habían comprado su libertad. El esclavo podía automanumitirse y se negociara a sí mismo con respecto a su amo. Eso lo vamos a ver de manera muy específica en el Pacífico, donde la minería permitió a estas personas ahorrar. Según la UNESCO, 11 millones de esclavos llegaron a América, pero por cada uno se cuenta otro muerto en África, en operaciones de captura, y otro más muerto en la travesía por el Atlántico. Solo una minoría pudo alcanzar la libertad. De 11 millones de esclavos que llegaron a América, cientos de miles entraron por Cartagena a trabajar en labores diversas y cambiaron la historia para siempre. Los esclavistas, quizás acostumbrados a atropellar los derechos de quienes hacían producir sus tierras y sus minas, no vieron problema en incumplir sus deberes a la hora de concederles la libertad que ya les habían pagado. La compra que hacen las personas esclavizadas de su propia libertad, que eso es más una forma de resistencia de cimarronaje jurídico y no vivir bajo la persecución. Quizás no todos los esclavos supieran escribir, pero quienes sí sabían no dudaron en acudir a las autoridades para hacer valer sus derechos. Yo diría que es casi nulo el horizonte que él tiene ante la ley. No es ni siquiera un ciudadano, no es ni siquiera un sujeto, porque hay unos códigos y hay unas leyes de India, resguardos, cabildo y siempre se protegieron a los indígenas, pero a los afros no. Quizás cuando luchaba o ganaba su libertad era por la generosidad de algún amo específico. Mas dice un adagio que las causas justas se defienden solas, y podría ser el título de la historia de Josefa Ruiz, quien al fin ganó su libertad y la de sus hijos. En el siglo XVIII, mediante estrategias múltiples, ¿verdad? Hacía velas para las fiestas de los santos, era lavandera, guatera, leñatera. Y ella logra no solamente comprar la libertad de sí misma, sino comprar la libertad de sus hijos y de todo su grupo familiar mediante estrategias de ahorro. La moraleja que nos deja es que siempre que emprendamos una lucha y que es de la reivindicación de tu ser, de tu hijo, de tu comunidad, hay que sostenerla hasta que sea una realidad el resultado que quieres de ella. Hay una frase muy hermosa que decía un antiguo esclavizado: antes, cuando esclavo, era libre. Ahora, cuando libre, soy esclavo. Un sujeto autónomo que pasa de la colonia a la independencia y descubre que ahora que es libre jurídicamente, está totalmente inerme, porque así lo dejó el régimen.
el Estado colombiano, una vez se da el proceso de articulación de la población afro a la dinámica nacional, no establece unas políticas claras para que estos territorios tengan los mismos niveles de desarrollo que se tienen en el resto del país. Los esclavos se convirtieron en sujetos de derecho después de plantear una verdadera guerra cimarrona que les valió algunas reivindicaciones, como las que la cédula real del 23 de agosto de 1691 les otorgó, entre otras, la propiedad del territorio de su asentamiento. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Este colectivo quiere generar unos productos donde se cuenten historias afro que nos ayudan a construir identidad. Escúchense para que no se pisen los textos. Nos ha tocado prácticamente que estudiar, investigar, conocer, indagar muchos aspectos. Eso no nos da en el colegio, no nos colocan referentes de la historia para construir nuestros procesos de memoria colectiva y de identificarnos con nuestros ancestros. Ahora es el momento de salir del oscuro valle de la segregación hacia el camino soleado de la justicia racial. Las historias construidas en Colombia se construyeron invisibilizando, separando, subalternizando a los afros como inexistentes. Ha sido contada desde miradas del esclavista, de segregación. La historia la escribe el vencedor, no el vencido, pero uno tiene que analizar la objetividad de los hechos. Es un problema que hay que colocar en el escenario y en la memoria de las personas gente de tu mismo color que no simplemente estuvo amarrada a una cadena, sino que aportó muchísimo para la construcción de Colombia, del mundo y del departamento del Chocó en especial. Es luchar contra una institucionalidad, en este caso específico es la academia. Ser muy afro, como yo, en el mundo de las profesiones y los oficios, en la colonia no lo aceptaba. Se creó cierto complejo de inferioridad hacia lo afro y hacia el color y hacia sus rasgos físicos. Entonces, los afro y los indígenas estaban abajo en la estructura social. Se blanqueó la belleza. Blanqueamiento es el acercamiento de una persona no blanca a lo que tiene el blanco, para poder sentirte encajado en la comunidad. Entonces, hay un ideal estético, mira, que es unidimensional, solo tiene que ser europeo. Y Europa va a construir ideales de belleza. Si te pareces a una persona del otro lado del mundo menos a ti, vas a estar incluido. ¿Cómo salir de eso? Cuando surgen los programas de etnoeducación y la persona aprende la diversidad. Nos asumimos como personas sujetas de derecho y empezamos a hacer todo un proceso de incidencia ante el Estado colombiano por la restitución de derechos. Visibilizar, darle pertenencia, posesión de mundo a una cultura, a una civilización que habían sido totalmente excluidos de la historia. La Ley 70 de 1993, que va a ser un reconocimiento de derechos étnico-territoriales, culturales, lo cual no quiere decir que no haya muchísimo por hacer. En aras de hacer una historia que sea objetiva, donde esos que fueron esclavizados, entre comillas, participen como sujetos hacedores, creadores, hay una red de investigadores afros que estamos haciendo eso. Y sabemos que los liderazgos que han estado en esta comunidad general frente a dar a conocer lo que ha sido la historia de nuestra población. Y yo resumiría todo eso en la palabra inclusión, que parte de la memoria de eso que se llama Colombia, en pugna de una sociedad justa, equitativa, fraterna. Invisibles es un pequeño aporte a la deuda que se tiene con la historia afro del país. Una historia que está por escribirse, una visión de los vencidos de la más larga e infame trata de personas en la historia de la humanidad.